Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos por segunda vez en este canal a Consuelo Sáiz de Bremont. La conocerán porque estuvo junto a Javier Traité presentando El olor de la Edad Media, un libro que sin duda fue revolucionario en cuanto a que desmontó toda la mitificación que había extendida sobre los guarretes que éramos en Europa durante la Edad Media. Hoy viene por otro motivo, ha escrito otro libro muy interesante de un tema del que no tratamos de forma habitual, que es la indumentaria, y concretamente la historia de la indumentaria española. Ella es divulgadora histórica, escritora, tiene publicada también una novela que tiene mucho que ver con este libro, como vamos a poder apreciar. Pueden ustedes seguirla en redes sociales, especialmente en Twitter, donde todos los días hace algunas aportaciones que tienen mucho que ver también con el vestido, con la historia de cubrirnos, porque al fin y al cabo es para lo que utilizamos las prendas. Pues la tengo aquí en la nevera y vamos a empezar a hablar hoy con Consuelo Sáiz de Bremont sobre su nueva obra, la indumentaria, la historia de la indumentaria española. Muy buenas, Consuelo, ¿cómo estás? Buenas, Joaquín. Muy bien, estupendamente. Y además encantada de estar otra vez en tu programa. Bueno, pues de nuevo a presentar un libro, no paras, porque el otro prácticamente no hace un año que lo terminaste. Sí, sí, sí. La verdad es que cuando ya estaba terminando el del olor de la Edad Media con Javier, ya comenzaba el de la indumentaria. Pero es que además la historia de la indumentaria, yo llevo tantos años, más de 15, casi 20, dedicándome a la investigación de la indumentaria, que, vamos, lo tenía ahí, ya casi escrito. Solamente lo tenía que pasar ya a un Word. Claro, porque solamente con las aportaciones que haces, por ejemplo, en Twitter, donde aportas muchísimas fotografías y comentas y esta pieza o este tocado, este sombrero, en fin, que prácticamente lo dominas todo, ¿no? Sí, además que tengo un blog que se llama Historia de la Indumentaria. Cambié el nombre casi al aparecer el libro, que ahí es donde desde hace pues 12 años va a hacer, 11 o 12 años, que comencé a subir imágenes de la indumentaria. Es verdad que solamente es desde la Edad Media hasta el siglo XVII. En cambio ahora en el libro también he metido el 18 hasta el 20. Pero bueno, poco a poco en el blog iré metiendo también detalles e imágenes de ropa de esos 3 últimos siglos, ¿no? Además, abarcas un espacio geográfico, en este caso, en el libro me refiero, donde solamente hablas de España, ¿no? Con lo cual es, es un punto muy importante porque a pesar de la
de la ausencia de comunicaciones, o evidentemente de que no hubiera las mismas comunicaciones o la misma globalización que vivimos hoy día, la realidad es que las influencias extranjeras en la indumentaria han estado presentes siempre, ¿no? Sí, no solamente hemos recibido influencias de otros países europeos, también hemos recibido influencias por ejemplo, Bizancio. Eso se nota muchísimo en la indumentaria de la Edad Media, de la Alta Edad Media, concretamente. Pero es que además nosotros, los españoles, la moda española también ha influido en países europeos, no solamente quiero decir que no solamente se ha quedado en nuestro territorio, sino que también pues, ha influido en Francia, en Italia, incluso en Inglaterra, ¿no? Que son tan suyos. Así que bueno, en el libro hablo de todo eso, de esas influencias tan interesantes. Sí, porque hablamos de la moda como que es algo que se supone que es la corriente en la que uno más o menos se inspira a la hora de vestirse cada día, ¿no? Y dices en el libro que la moda, la primera vez que aparece la palabra moda es en el siglo XVII y es precisamente para citar a soldados, ¿no? Que me parece muy curioso esto. Sí, 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 sí. Es el término moda, ¿eh? Pero yo, para mí, personalmente, también hay otros investigadores de indumentaria que dicen que la moda comenzó en el siglo XIV, aunque esa palabra no aparece, por lo menos en España, no aparece hasta el XVII, como has dicho, ¿no? En los avisos de Pellicer. Y referidos a la indumentaria militar, que es curioso eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se va a utilizar más el término, ¿no? Sobre todo ya a partir del 18. Porque, claro, la indumentaria militar, porque los uniformes, como hoy lo entendemos, no existían. O sea, los No, soldados no, no no, no, iban no. uniformados. Eso es, no, no existía hasta casi los años 70. El uniforme era simplemente lo que llevaba en el día a día el militar. Eso sí, a los militares se les permitía llevar colores vivos, llevar lujo además. Gente de clase media podían llevar prendas de seda, por ejemplo, y van a tener cantidad de colores, complementos, adornos, que es lo que le va a distinguir de la gente de a pie, ¿no? Eso que vemos en las películas de, por ejemplo, la Edad Media, tú has hablado de la Alta Edad Media, pero podemos hablar también de la Baja Edad Media, ya de 1300, 1200 y pico, que van todos oscuros y que tienen una especie de ropas incluso de cuero, ¿no? Como pasa con las películas de los vikingos, me refiero a las películas modernas, parece algo más posapocalíptico, ¿no? En realidad, cuando uno va a los códices, entiendo que además tú lo citas aquí, los colores eran muy vivos, iban de rojo, de azul, de verde, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo podemos ver en tablas de la Baja Edad Media, lo podemos ver, lo que tú dices, en los códices, miniaturas, las miniaturas también, sobre todo en el siglo XV. Bueno, el colorido de las prendas, incluso de la clase media o los campesinos mismos, es increíble. Podemos ver prendas de color verde, prendas color rosáceo, azul, es decir, o amarillo, ¿no? Sí que es verdad que en el siglo XVII España se vuelve como un poquito tristona. Empiezan a utilizarse solamente los colores pardos, ¿no? Por eso he comentado que por eso los soldados podían llevar prendas mucho más vistosas, ¿no? Para demostrar que su poderío, ellos tenían el privilegio de ir con colores, con adornos y bien vestidos además. Pero es solamente el siglo XVII, no sé por qué,
se tendió tanto a los colores pardos, ¿no? Pero en el 16 y a partir del 18, que creo que lo hablo también en el libro, los colores son muy vivos, hasta que llega otra vez el 19 y por influencia de la moda inglesa, en el caso concreto, además de los hombres, se vuelve a un monocolor, que va a ser el negro y el blanco, ¿no? Bicolor, más que monocolor, el negro y el blanco, que tristemente pues se ha mantenido hasta, bueno, bien entrado mediados del siglo XX, ¿no? Que otra vez la ropa del hombre ha vuelto a tener color. Cuando empiezas en el libro y, claro, primero haces una descripción de la moda, de lo que es la moda, del concepto, ¿no? De cuándo de verdad podemos hablar de moda, porque aunque la palabra aparece en el siglo XVII, como hemos mencionado, también mencionas que lógicamente no es el mismo concepto que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea, que la referencia que se hace en realidad es para decir que eso, que los soldados podían ir vestidos de color, ¿no? No tenía otro objetivo. Pero antes de que exista la moda como tal, en el concepto moda sí que existe una forma de vestir que va marcando cada una de las épocas. España, en este caso, está dividida entre la zona cristiana y la zona musulmana, ¿no? ¿Qué diferencias en tu investigación has podido notar, por ejemplo, en los mozárabes, que eran cristianos dentro de la zona musulmana? ¿Cómo seguían vistiendo? ¿Habían cambiado sus hábitos o continuaban teniendo aspecto visigótico? Eso es muy curioso porque la gente, los mozárabes, van a mantener todavía prendas visigodas, pero es que además también prendas romanas, especialmente lógicamente, túnicas y los mantos. Los mantos, muchos de ellos, dos o tres de ellos, vamos, no muchos, dos o tres, provenían del mundo romano, porque los visigodos van a adaptar su forma de vestir a cómo vestían los romanos, ¿no? Pero hay una curiosidad que es el tema de los turbantes, el tema de las tocas que se colocaban tanto hombres como mujeres alrededor de la cabeza, formando un turbante. Bueno, pues eso también, eso sí que los cristianos lo van a tomar del mundo musulmán, sobre todo a partir de las cruzadas, porque muchas veces pensamos que podía ser influencia de los musulmanes del Al-Ándalus, ¿no? Y no, en general no. Va a venir de las cruzadas, de los cristianos que van a las cruzadas a Jerusalén, a Tierra Santa, y van a traer, que lo contamos también en el Horror de la Edad Media, aparte del jabón refinado, con aceite de oliva refinado, van a traer esas tocas, ¿no? Esas bandas de tela que se enrollaban varias veces sobre la cabeza. Y lo curioso es que va a ser muy fuerte en la península, ¿no? Esta moda, ¿no? Llevaban no solo los mozárabes, también en la zona cristiana utilizaban turbante. Sí, sí, sobre todo a medida que se va produciendo la Reconquista, se va tomando modas que son, como ya he comentado, o bien que vienen de las cruzadas, o bien que utilizaban los musulmanes. Hablo de la juba, por ejemplo, hablo de la almejía, que eran prendas musulmanas y que van a utilizar también tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Por eso, por ejemplo, ya cuando ya solamente queda, estamos en el siglo XV, queda muy pocos lugares para reconquistar y vamos a ver cómo concretamente además las mujeres van a utilizar esas tocas, esos turbantes de formas muy distintas.
diferentes, llevándolo con velos, porque además una de las características que tienen las mujeres españolas, las hispanas, es llevar esos turbantes u otro tipo de tocado con velos. A la mujer española le encantaba llevar velos. Entonces, bueno, va a ser el siglo XII, el boom, como digo yo, de las tocas, que lo van a llevar desde las damas hasta las campesinas, y luego el siglo XV. El siglo XV es espectacular. Claro, ahí has dicho desde las damas hasta las campesinas, ¿no? Porque evidentemente entiendo que había una gran diferencia en la forma de vestir de los nobles, en la forma de vestir de los caballeros, que no dejaban de ser nobles a un bajo nivel, y en la forma de vestir del pueblo llano, de los villanos, de los campesinos, ¿no? Sí, sí, eso se va a notar muchísimo hasta el siglo XII. Por ejemplo, en el siglo XII las diferencias entre las clases nobles y las clases medias o el comienzo de la burguesía, ¿no? Que tiene lugar en el siglo XII por el crecimiento de las ciudades, y con los campesinos es brutal, es brutal. Hay muchas diferencias. Concretamente, además, en los tocados y en el tipo de tejidos que van a llevar, ¿no? Los tejidos de seda va a ser para las clases nobles, mientras que las clases bajas van a tener que llevar pues sus lanas de baja calidad o su lino de baja calidad. Pero a partir ya del siglo XIII es curioso cómo tanto las clases medias e incluso las clases bajas quieren vestir como la nobleza. Y vamos a ver incluso a prostitutas vistiendo con ropas que tenían que llevar las clases nobles. Y eso va a dar lugar a pragmáticas, a leyes suntuarias para evitar que las clases bajas no vistan o no lleven prendas o no lleven tejidos que llevan las clases altas. Y eso se va a notar ya a partir del siglo XIII y ya no tiene vuelta atrás. Bueno, es una imitación a la riqueza, ¿no? Como el que Sí, quiere sí, 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 sí. aparentar riqueza, al final trata de imitar Sí. al que es rico, ¿no? Lógicamente, el tejido, la seda, no la van a poder utilizar, pero sí que van a llevar. Y eso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo: el peyote. El peyote es una prenda que la pone de moda la nobleza. Era una prenda con unas escotaduras muy, muy amplias en los laterales. El peyote es moda española, pero esas escotaduras llega un momento que caen más abajo de las caderas por moda francesa. Vemos como aquí la moda española entra en Francia, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que rápidamente, estamos en el siglo XIII, no sé si lo he dicho, en el siglo XIII. ¿Qué pasa? Que ese peyote rápidamente, pero rápidamente, lo empiezan a utilizar toda la gente, incluso clérigos. Entonces, lógicamente, el tema del tejido, pues no va a ser los peyotes de seda, pero van a ser de otro tipo de tejidos, ¿no? Y ese es un ejemplo muy claro de cómo ya a partir del siglo XIII las clases medias siempre va a intentar imitar la ropa de las clases altas. El peyote dices que tenía escotaduras hasta las Sí, caderas. Entiendo que debajo del sería, peyote llevaban otra sí, cosa, ¿no? sí. Debajo del peyote llevaban la prenda de a cuerpo, un traje, Ujú. y luego debajo iba la camisa, ¿no? Estaba la prenda interior, camisa, la prenda de a cuerpo, la saya, o brial, y luego el peyote que se colocaba encima. Además, eso era signo de poder, porque cuanto más prendas llevaban, más riqueza tenías. Claro. Entonces, vamos a ver cómo ya también en el siglo XIII
La gente con un nivel económico muy alto va a demostrar su poderío no solamente utilizando sedas o lanas de alta calidad, linos de alta calidad, sino también adornos, ojo, también muchos adornos, sino también por la cantidad de prendas que llevaban. Iban como las cebollas, es una forma de decir, ¿no? Como las cebollas. Porque han mencionado la camisa, que la camisa era la ropa interior, ¿no? Es decir, Sí. lo que hoy podemos ver como las bragas, el sujetador o los calzoncillos, ¿no? Eso es, sí, 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 sí. La camisa era prenda interior, no se podía mostrar. Era indecente, era indecente. Curiosamente, va a ser a partir del siglo XIII cuando empieza a mostrar la camisa, no completamente, se va a mostrar las mangas y parte de la pechera, porque la saya que se colocaba encima de la camisa se le quitan las mangas. Entonces surgen las mangas de quita y pon. Por primera vez también podemos decir que la gente juega con el vestido, ¿no? Es decir, ahora me pongo unas mangas, ahora me las quito. También en el caso de los hombres también se podían quitar las mangas. Y en ese sentido, oye, ahí están jugando con las prendas, con la moda, con la moda. Qué interesante. Y la camisa, además, claro, estaba sin abotonar, ¿no? Porque el tema del abotonado es posterior. No, sí que se lleve, a ver, la parte de delante llegaba en la abertura hasta medio pecho, ¿vale? Lo suficiente para pasar la cabeza con holgura, sin problemas. Pero esa hendidura vertical de la camisa se podía cerrar con cordeles, se podía cerrar con botones, sobre todo a partir del siglo XIV, que es cuando, ojo, los botones se utilizaban ya de antes, pero en el siglo XIV se pone de moda llenar las prendas toda de botones. Entonces, sí, se podía también atar, aparte de con cordeles y cintas, con botones. ¿Y cuándo empieza a ser la camisa? O sea, a partir del siglo XVII empieza la camisa a utilizarse también para el exterior, digamos. O sea, no ya como una prenda interior, ¿no? Realmente la camisa se empieza a mostrar como prenda ya exterior es en el siglo XX. En el siglo XX. En el siglo XIX podías mostrar la camisa, pero siempre, siempre, siempre tenías que llevar una chaqueta encima. Tenías que ir con algo puesto encima. Era impensable que un hombre saliera a la calle o se presentara en público con solo la camisa. Entonces, bueno, llevaban la chaqueta. ¿La religión tenía mucho que ver, por ejemplo, con el recato en la forma de vestir de las mujeres, o eso es algo que tenemos un poco adoptado del siglo XX, de los años 40, 50? Bueno, el tema de la religión en la indumentaria ha tenido sus vaivenes, ¿no? Siempre han estado allí los moralistas, siempre, siempre. Salía una moda, el moralista, plaf. Ojo, que podían ser no solamente clérigos, ¿eh? También había laicos, van a criticar el uso de determinadas modas, de determinadas prendas, complementos, ¿no? Y esto lo vemos perfectamente cuando en el siglo XIV los hombres empiezan a llevar unas prendas muy, muy cortas, que es el jubón y la jaqueta, que también hablo de estas prendas en el libro. Estas dos prendas era la camisa, el jubón, prenda semi-interior, y la jaqueta, ¿vale? Bueno, pues estas prendas eran tan cortas que dejaban ver completamente los muslos de los hombres e incluso algo más, ¿no? Pero, ojo, las piernas tenían que estar cubiertas con las calzas enteras, que eran una especie de leotardos, ¿no? Pero, claro, esto fue revolucionario. Era una moda francesa que llega a España. Y fue muy revolucionario porque el hombre hasta ese momento solamente había mostrado las piernas solamente hasta las rodillas o hasta las pantorrillas.
pero que de pronto estaba mostrándolo todo, todo. Y tenemos, por ejemplo, que a mí me encanta, un moralista, un franciscano, eximinis, que ponía el grito en el cielo contra esta moda, porque cuando los criados le servían la mesa, él decía que le producía vómito, que le sirvieran con jubón y jaqueta, estos criados, porque las partes nobles, lo que sería el paquete del criado, quedaba a la altura de la tabla, ¿no? De la mesa. Claro, vamos a encontrar pues moralistas también cuando la mujer, criticando, ¿no? O diciendo que es algo indecente, cuando la mujer empieza a utilizar escotes, porque empiezan a utilizar escotes y además muy exagerados, muy exagerados. Se llega a decir que incluso mostraban los pezones. Vamos a encontrarnos a finales del 17 a otros moralistas poniendo el grito en el cielo contra los hombres que llevaban calzones, que no son los pantalones, sino todavía los calzones que llegaban hasta las rodillas, tan apretados que marcaban paquete. Eso era indecente. En el siglo XX, en 1911, cuando llega la falda pantalón en la moda femenina, pues vemos a no solamente, no solo, ojo, no solo moralistas, sino a mujeres diciendo que esa prenda, aparte de indecente, porque no era propio de una mujer llevar pantalones, porque la hacía muy masculina, la virilizaba, ¿no? Estas también consideraban que era antihigiénico que una mujer llevara pantalones. Entonces, a lo largo incluso ya desde la Edad Media hasta el siglo XX, bien entrado finales del siglo XX, vemos como los moralistas levantan la voz contra modas que hoy en día nos haría reír, ¿no? Bueno, pero lo ha habido siempre y lo hemos vivido y lo seguimos viviendo en cierta medida, ¿no? Al fin y al cabo, hay escotes que uno puede ver en cuadros, pues no sé, por ejemplo, Catalina de Aragón, y encima estamos hablando de una reina, ¿no? Donde se ven escotes que hoy día se considerarían casi muy atrevidos, o sea que Sí, realmente... bueno, Isabel la Católica, ¿no? Es que Isabel la Católica, la reina Isabel, llevaba escotes muy pronunciados, muy bajos y muy pronunciados. Además se puso de moda que la mujer apretara el pecho y lo elevara y entonces mostraban el canalillo. Con lo cual, pues bueno, la verdad que yo creo que en el libro la gente va a leer cosas que le va a llamar mucho la atención, ¿no? Y le va a Claro, porque sorprender. tenemos, es lo que mencionaba, que quizá la moral de los años 40 o 50, concretamente en España, que fue una moral muy estricta en el tema del vestir, casi como que lo vemos como lo antiguo, entonces lo más antiguo debe ser más restrictivo. Yo creo que tenemos eso en la mollera cuando vemos que no era así. Y me llama la Sí, pero atención porque dime. en esta época que te digo, en la época sobre todo de la posguerra española, se clamaba al cielo con el tema de cómo vestía la mujer, pero el hombre no parecía ser objetivo de nada. Y sin embargo aquí me mencionas que es el hombre el que escandaliza, ¿no? Por llevar esas prendas provocativas, vamos a decirlo así. Sí, es que parece que la moda es más cosa de mujeres, ¿no? Y no, hasta hace bien poco, pues también la moda la marcaba el hombre, ¿no? Es verdad que lo que ya he comentado antes, en el siglo XIX entra la moda inglesa y a los hombres se les viste solamente con el pantalón, la chaqueta y la camisa, punto pelota. Colores oscuros, el negro, los marrones, los azules oscuros, etcétera. Bueno, pero anterior al siglo XIX y luego ya en el siglo XX, los hombres también van a marcar moda. Y los primeros que empezaron a marcar la moda es en el siglo XIV, como ya he comentado, con esos jubones y esas jaquetas tan cortas, ¿no?
Y la mujer, ojo, los hombres también empezaron a aumentar el escote de sus sayas, pero luego ya la mujer va a tomar ahí el relevo y, y ella también va a ir marcando la moda poco a poco, de forma un poco más tímida, pero ya en el siglo XV además ya se dispara la moda femenina. Por ejemplo, una familia de campesinos, imagino que tendrían un vestido para cada uno. Quiero decir que no era habitual, como sucede ahora, que tengamos armario con varias prendas para elegir, ¿no? Yo normalmente, cuando siempre hablamos del tema de los campesinos, yo normalmente comento cómo vestían la gente en los pueblos, hasta hace bien poco, ¿no? Unas prendas para trabajar en el campo y la prenda de los domingos. Porque la gente cuando tenía que acudir a la iglesia tenía que ir de punta en blanco, tenían que ir con lo mejor que tenían, porque iban a la iglesia a presentarse ante Dios. Entonces, sabemos que en inventarios sobre todo de la Baja Edad Media y bueno, ya de los siglos XVI en adelante, tenemos a campesinos que tienen no solamente una prenda, tienen varios, más que prendas, vestidos, ¿no? Y, y si nos fijamos sobre todo en el tema de las miniaturas del siglo XV, vemos que la mayoría de esas miniaturas los campesinos trabajan en camisa, porque esa prenda era mucho más fácil de lavar. Se ensuciaban utilizando pues, la camisa, pero era la más fácil de lavar. Era más complicado lavar una prenda de lana, pero una prenda de lino o una prenda de algodón, pues se podía lavar por la noche y dejar secar al lado de la chimenea y la tenían ya para el día siguiente. ¿Cuándo se introduce el algodón en el vestir, digamos? El algodón empieza ya a utilizarse a partir de finales de la Alta Edad Media. Eh, lo traen los musulmanes y como aquí se utilizaba mucho el lino, el algodón se va a utilizar solamente para determinadas prendas, no vestidos, ¿no? Pero va a ser a partir del siglo ya XVI, XVII, cuando el cultivo del algodón ya es mayor, cuando ya sobre todo las prendas interiores, ojo, las prendas interiores se van a hacer de algodón. Pero vamos, en la península lo que más se utilizaba era el lino. Y cuando has empezado a investigar, evidentemente el libro profundiza muchísimo en todos los tipos de prendas. Hemos hablado de un par de ellas nada más. ¿Qué prenda puedes identificar, por ejemplo, en la Alta Edad Media, que tú has mencionado que la moda española se va a exportar, por decirlo de alguna forma, llevarlo un poco a la terminología actual? ¿Qué prenda crees española, meramente española o hispana, mejor dicho, que se exporta al resto de países de nuestro entorno, ¿no? Bueno, es una prenda femenina, un vestido femenino, que se pone de moda en el siglo XV y es la saya con verdugos. A mí esta prenda me fascina porque fue una prenda, aparte de ser una moda femenina, fue una prenda revolucionaria. Porque, bueno, hasta el siglo XV, los años 60 del siglo XV, la prenda, el vestido que se llevaba era un vestido sin costuras. Como mucho tendría las costuras de las mangas, perdón, de las mangas, ¿no? En los hombros. Pero en el siglo XV se produce una revolución. Yo estoy convencida que además en este caso es absolutamente española y es que el cuerpo y la falda se separa. Por primera vez aparecen
un traje de 2 piezas, algo que nunca se había llevado, ¿no? ¿Y qué pasa con la saya con verdugos? Pues que bueno, ojo, en algunos casos, la parte de arriba y la parte y la falda queda separada, pero en otros se cose, ¿no? Se hace una costura, es decir, el torso se hace por un lado, la falda por otro y se cose en la cintura. Bueno, pues en la saya con verdugos, ese vestido eh, adquiere una forma espectacular, porque en la falda se cosen los llamados verdugos, que eran unos aros de madera que se obtenían de los vástagos de algunos árboles. Esos vástagos eran muy flexibles. Entonces, se cosen a la falda, se forran con una tela, generalmente de otro color, para que destacara, y esto lo que consiguió fue que la falda quedase acampanada. Por dentro quedaba hueca, ¿no? Y entonces es esas imágenes que podemos ver en algunos cuadros del siglo XV, de los años 70, 80 y 90, donde la mujer aparece con una falda enorme que, pues bueno, es la saya con verdugos, o brial, porque también era brial con verdugos. El brial sería una prenda más lujosa, porque se hacía con seda, que va a tener influencia en el resto de Europa. La saya con verdugo va a originar el famoso verdugado, que lo podemos ver en los retratos de corte de las damas de la segunda mitad del XVI. Pero en este caso la falda tiene forma de cono, ¿vale? Y, y por eso yo digo que para mí, personalmente, la saya con verdugos es la prenda más importante de la moda española por todo lo que supuso, ¿no? Claro, a la moda hay que incorporarle también no solamente los accesorios que has ido mencionando, los adornos, sino también, lógicamente, el peinado y el maquillaje que me imagino que fueron evolucionando también con la moda. Si nos vamos, por ejemplo, al siglo XVII, la época de Felipe IV, el cuadro de las meninas, ¿no? Te voy a poner donde empezamos a ver unos vestidos, hablo de las meninas porque es el que me viene a la cabeza, ¿no? Pero con unas faldas completamente desproporcionadas, ¿no? Sí, en este caso es un guardainfante. Las meninas llevan el guardainfante, que era una falda descomunal. Por dentro era un armazón, es decir, por dentro era un armazón formado por alambres, también aros de madera. Era una estructura bastante compleja sobre la que se colocaba varias faldas. Eh, pero ojo, el guardainfante fue de origen francés, pero en Francia tuvo muy poco éxito. Y llega a España el guardainfante y las mujeres españolas hicieron suya el guardainfante. Y entonces, bueno, cada vez que se dice guardainfante, moda española, totalmente. Pero bueno, me imagino que era incomodísimo eso, ¿no? Pues yo me imagino que sí, yo me imagino que sí. Pero hay que tener en cuenta que el guardainfante solamente, igual que otras prendas, ¿no? Solamente se utilizaban para momentos determinados, para acudir a eventos, para ir a fiestas. Es decir, no lo utilizaban en el día a día. Las damas y la gente con un poder adquisitivo alto utilizaban prendas más cómodas. Pero es verdad que sí, que por lo menos hay moralistas de la época del siglo XVII y los dramaturgos, ¿no? de aquella época que nos explican lo complicado que era llevar el guardainfante y cómo, por ejemplo, cuando tenían que entrar en los carruajes, suponía una complicación, ¿no? El entrar en los carruajes.
tenía que ir una mujer por carruaje, ¿no? O cuando tenían que pasar por las calles, que tenían que pasar de lado, o cuando iban al teatro, a las corralas, se dice corralas, ¿no? Que, claro, ocupaban 2 o 3 asientos. Pero bueno, el tema de la incomodidad, yo creo que es como todo, es como nosotras ahora utilizando unos tacones, unos zapatos con tacones de aguja, ¿no? Que sí que resultan incómodos, pero al final los llevas. Sufres con ello, pero sufres, como se dice, a gusto, ¿no? Es un sufrimiento a gusto. Y siempre se ha hablado de la sobriedad, ahora hablamos de la corte, por ejemplo, ¿no? Ya que hemos hablado de las meninas, la corte de los Austrias, que era una corte sobria, austera, solo hay que ver el Escorial para darse cuenta de las habitaciones de Felipe II, que continuó con Felipe III, Felipe IV, Carlos II, ¿no? Además hay muchos escritos de la sobriedad de la corte española. Una corte muy religiosa, muy católica. Se nota en la indumentaria general, evidentemente se va a notar en la corte, pero también en la indumentaria del público en general, la llegada de los Borbones a partir de 1700. Mira, yo es que que se diga que la corte de Felipe II y la de Felipe III y IV fueron cortes sobrias, no me gusta. Primero porque la indumentaria fue espectacular en aquellos años, fue muy lujosa y además concretamente en la corte de Felipe II se utilizó mucho el color negro que, que se extraía del palo de Campeche, que fue un color espectacular, ¿no? Era el palo de Campeche, se traía de México y daba una tonalidad espectacular a las prendas. Entonces, bueno, para mí las cortes, concretamente la corte de Felipe II fue una corte absolutamente lujosa. El negro significaba poder y lujo. Es verdad que ya en el siglo XIV, cuando se quitan las lechuguillas, va a ir también desapareciendo un poco en el caso de los hombres, esas calzas atacadas. Las calzas atacadas que, para que la gente se haga la idea, era esa especie de pantaloncillo, entre comillas lo de pantaloncillo, que vemos en los retratos de corte de Felipe II, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, pues eso va a desaparecer y se van a utilizar los calzones, entonces los calzones ya son como más sosos. Sí, en la corte de Felipe IV se puede decir, y ya lo he comentado, ¿no? La gente va a vestir más de colores pardos. Y entonces sí, puede ser una corte, entre comillas, en el tema de la indumentaria, algo más sobria. ¿Y qué ocurre con la llegada de los Borbones? Pues que se dispara el colorido. Es espectacular. Vemos los bordados que vienen, bueno, es que además es la moda francesa, ¿no? En el caso de los hombres, con esas casacas, esas chupas, con esos bordados, con ese colorido. Va a entrar además los zapatos en los hombres con el tacón. Esas pelucas, ¿no? Tan espectaculares. El maquillaje de los hombres. Ojo, que los hombres ya se maquillaban desde la Edad Media, ¿eh? Hay constancia de que el hombre también se maquillaba. Pero bueno, es verdad que en el siglo XVIII es espectacular el colorido. También es verdad que disminuye un poco la cantidad de prendas en el caso de los hombres, porque al final también va a utilizar el calzón, la chupa y la casaca, pero da lo mismo, con ese colorido, con esos bordados tan espectaculares, que también además las mujeres ellas no dejan el colorido durante el siglo XVII, ellas también van a utilizar prendas con colorido, pero vuelvo a repetir que es que el 18 con los bordados
fue todo más espectacular. ¿Qué notas en el proceso de investigación del libro? Porque lógicamente ahora ya vamos a hablar del libro más en profundidad, porque el que quiera ir mucho más allá, evidentemente hay muchísimas páginas para poderse, para poderse hacer una inmersión en lo que era la indumentaria en todas las épocas, que además haces una labor muy importante porque estamos muy contaminados por las películas, por lo que nos llega Mm, a través de las imágenes, y es cierto que no te imaginas a los cristianos con turbante, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas que luego la historia es contundente y te demuestra cuán equivocados estamos, ¿no? Pues siempre mm, vemos al cristiano sin nada en la cabeza y es el musulmán y concretamente el árabe el que tiene el turbante. No solamente el musulmán, sino el árabe, ¿no? Porque además en Al-Ándalus los árabes eran una minoría, eran la minoría aristocrática, por decirlo de algún modo, ¿no? sí, sí, Claro, sí. cuando te pones a investigar y vas descubriendo todo este tipo de cosas, tú has estado investigando durante muchos años, ¿no? Para poder llegar a esto. Sí. ¿Cómo filtras toda esa cantidad de información que has estado manejando durante años para hacer, creo que el libro son 300 y pico páginas, para poderlo concentrar en tan poco espacio? Mm, Bueno, eso fue porque me obligaron. Yo tenía, sí, es que yo tenía cantidad de cosas. Tenía datos, buah, de todo tipo. Y claro, Almuzara pues me dijo que tenía que ser tantas palabras y tuve que dejar. Tuve que dejar un montón de anécdotas, de prendas también muy interesantes, porque hay un apartado donde hablo de esas prendas que nosotros creemos que vamos a la última, pero que se Sí, llevaron ya en tiempos pasados. Y como por ejemplo los pantalones rotos, complementos como por ejemplo los piercings, que eso lo dejo para que la gente lo lea en el libro. Bueno, pues hay unos pantalones, entre comillas pantalones, que no son pantalones, que se parecen mucho a los pantalones de campana que se llevaron en los años 70. Pues eso lo tuve que dejar fuera. Y bueno, dejé bastante información, ¿no? Con mucha pena, además. Pero sí, tuve que hacer, lógicamente, también tuve que hacer mucho filtro porque, hombre, lo interesante era meter datos que al lector le hiciera sonreír, ¿no? Porque hay momentos en que a nosotros nos hace mucha gracia que determinados pensamientos que hoy en día nos parece retrógrado, ¿no? Como por ejemplo esos escotes, ¿no? Ahora, como vemos ya a la gente que va a la playa también sí, sin nada, prácticamente desnuda, claro. exacto, pues vemos como em, los moralistas de aquella época se llevaban las manos a la cabeza por nimiedades, por tonterías. Entonces, yo quería que en el libro meter esas pequeñas anécdotas que hicieran sonreír, ¿no? Y además llamara la atención y sorprendiera, sobre todo sorprendiera. Porque claro, decir que Isabel la Católica llevaba escotes que incluso podía casi mostrar los pezones, Isabel la Católica, ¿eh? Sí, 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 sí. La fama de puritana, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Bueno, pero bueno, porque a lo sí, mejor dime. no era tanto el hecho de enseñar algo, sino que era otra manera de vivir la religión, ¿no? Y quizá el aspecto moral ese de taparse hasta aquí es más, como te digo, de la España católica, muy católica, reserva espiritual de Occidente de los años 40, 50, etc. Sí, sí. Pero Bueno, pues el bueno, libro tiene además un montón de fotografías, como esta que les enseño. Yo lo tengo en formato Kindle. Esta que les ahí enseño, que sale el además, peyote. Ahí está el fíjate, peyote.
que lo mencionábamos antes, aquí vemos cómo es cierto que está escotado hasta la cadera. Y esta fotografía que la has hecho tú. Muchas de las Sí, fotografías que aparecen son hechas por la sí, propia autora. Luego, no solamente has investigado en casa, sino que te has movido por ahí para buscar indumentaria, ¿no? sí, sí, sí. En los archivos, no sé, miles de fotos, miles. Y la pena, yo tengo un poquito de pena porque en el libro las fotos no han quedado con la calidad que a mí me hubiera gustado, porque es importantísimo ver las prendas. Yo puedo explicar que en esa imagen se ve un peyote, un manto, la saya y que la reina va con la saya encordada. Pero si no se ve, no te haces a la Ya, idea. claro. Entonces, en unas imágenes en blanco y negro no se aprecia, tristemente no se aprecia. Bueno, Pero pero bueno, para eso son está las cosas mi de los blog. libros. Ah, ya, sí. Pero bueno, que siempre digo, y además creo que lo pongo en el libro, que oye, que la gente vaya y eche un vistazo a mi blog, porque ahí están todas las imágenes y además las estoy subiendo poco a poco. Las que están en el libro las estoy subiendo al blog. Bueno, pues nada, hay que visitar el blog. Yo mismo lo haré para editar este vídeo, sin duda. Y porque soy un ignorante de esto de la indumentaria. De hecho, una de las críticas que se me hace mucho es mi forma de vestir. Hoy me he puesto camisa. Vas en camisa, vas en ropa interior. Voy en ropa interior. Y un dato interesante, llevas un cuello en pico, con picos, ¿no? Bueno, pues Sí. ese cuello es de origen italiano Ah, muy bien. y entra en el siglo XVI, concretamente en España, durante el reinado de Carlos V. Fíjate, ¿eh? Comienzan a llevarse las camisas terminadas en pico. Que lógicamente, a ver, sabemos que esas camisas terminaban en pico porque eh, la parte de lo que es el cuello de la camisa se podía mostrar. Es decir, a partir del siglo XIV y sobre todo ya a partir del siglo, XIV, a partir del siglo XV y ya todo el siglo XVI, se puede mostrar el cuello de la camisa y los puños. Con lo cual, bueno, pues eso es un dato, ¿no? Lo de estos cuellos terminados en pico. Bueno, no es la primera vez que salgo en un vídeo con el cuello metido para adentro, ¿eh? Así que no soy, no soy yo ejemplo de nada en estas cuestiones. De hecho, mi mujer que anda por ahí me critica bastante por todo. Bueno, pues muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría que habláramos un poco ya más en profundidad de lo que es el libro. El libro ha salido publicado hace relativamente poco tiempo. Yo contacté contigo a los pocos días. De hecho, cuanto que lo vi, me abalancé a por él. Y bueno, estoy muy interesado en la historia y esta es una cosa que creo que es fundamental, sobre todo a la hora de poder imaginarnos la historia antes de la fotografía. Es fundamental saber cómo vestía la gente, si no es imposible que te puedas hacer una idea, ¿no? Una imagen. Como digo, Sí, estamos muy contaminados por las películas, ¿no? sí. Todo el proceso de investigación, o sea, todo lo que ha volcado en el libro, ¿has tenido que investigar específicamente para algún detalle o ya lo traías todo de la época del blog y de tu divulgación en redes sociales? Hasta el siglo XVII ya lo tenía todo, porque yo a medida que iba investigando sobre la indumentaria medieval y la del siglo XVI-XVII, ya iba extrayendo todas aquellas anécdotas y curiosidades que me llamaban la atención, ¿no? Pero a partir del 18, 19 y 20, eso fue un añito, un año. Tanto es así que, bueno, en la presentación del libro en Madrid, que me presentó el libro Lorenzo Caprile, me dijo, el siglo XVIII y XIX ha quedado un poquito cojo. Y digo, sí, sí, porque esos años
los tuve que investigar durante todo un año y tristemente, pues tuve que dejar cosas fuera. Ojo, cosas fuera que también porque me obligó Almuzara por el número de páginas, ¿no? Pero sí, el siglo XVIII-XIX todavía lo tengo yo ahí como una espinita que tengo que seguir investigando, porque tienen que salir cantidad de anécdotas y curiosidades, segurísimo. Pues ya tenemos abierto la segunda parte. Esto es como decir en la típica serie, han dejado un final abierto, ¿no? Bueno, pues el Sí, libro sí, tiene un sí, final sí, abierto. sí, sí. ¿Y qué destacarías para los que nos ven ahora mismo del libro? ¿Por qué es interesante y por qué invitas a que nos acerquemos a él y a que lo leamos? Yo ya lo he leído y evidentemente puedo decir en mi caso, por supuesto, porque además es un tema que no domino y que para la divulgación histórica creo que es fundamental, pero para alguien que simplemente es un aficionado a la historia, ¿por qué crees que debería acercarse a la historia de la indumentaria española? Mira, lo primero porque en el libro hablo de prendas y complementos singulares, que son únicos, son prendas únicas, desde prendas estrafalarias hasta que, por ejemplo, cuando yo digo prendas estrafalarias que veríamos hoy en día en una pasarela de moda y nos haría reír y diríamos, mira, eso no es nada ponible. Bueno, pues se lo ponían. En aquellos años esa gente se lo ponía para salir a la calle, para mostrarse a los demás. Y luego, pues, prendas curiosísimas, ¿no? Que dieron lugar a anécdotas, por ejemplo, el tema ay, ¿cómo se llama? La bragueta, ¿no? La bragueta del siglo XVII, esa bragueta prominente, ¿no? Pero es que además el libro está, como he comentado, es volver a repetirlo, está lleno de anécdotas y curiosidades de cómo los moralistas de la época, tanto religiosos como laicos, van a comentar sobre este complemento, sobre esta moda, siempre denostando su uso, ¿no? Siempre además, la mayoría, gente mayor, porque la moda, quien la impone es siempre la gente joven, ¿no? Cierto, claro. Los que van Los que a hacen los acabar. cambios son los Eso jóvenes. sí, eso lo llevan los viejos. Quita, yo me voy a Sí, poner sí, esta prenda, ¿no? sí. Y luego porque además el lector va a encontrar, que yo creo que es muy importante, la funcionalidad de los vestidos, su papel social, ¿eh? Y los cambios que esos vestidos van a sufrir en el tiempo, ¿no? Que es muy importante. Como de una túnica tan simple, que solamente como mucho tenía una forma de T, y como mucho las mangas se podían quitar y poner, vale, pero como ya a partir del siglo XIV comienza una revolución absolutamente y cómo va a evolucionar cada prenda, tanto femenina como masculina, hasta hoy en día, ¿no? Esas faldas, esos pantalones, etcétera, etcétera. Es decir, o complementos también, ¿no? Que no solamente es hablar de vestidos, sino también de complementos y adornos. Entonces, bueno, el lector va a encontrar cosas muy interesantes. Muy bien, pues lo vamos a enseñar los dos. Yo lo voy a enseñar en formato digital y Consuelo lo va a enseñar en papel, que lo tiene ahí. Y aquí lo tenemos, Historia de la indumentaria española de Consuelo Sáenz de Bremont, Moda, Poder y Cultura, la vestimenta como testigo de la historia de España. Con este libro de la editorial Almozara, es tu tercer libro, quiero recordar, Sí, porque tienes sí, una novela también.
muy relacionada con Sí, este tema, la que bordadora. las pondremos ahí también en la descripción, también las redes sociales y el blog de Consuelo. Muchísimas gracias, Consuelo, por acompañarnos, por contarnos tanto de la forma de vestir a lo largo de la historia en nuestro país y por dedicar tanto tiempo para investigar y para poder traer a nuestras manos algo que podemos leer en 8 o 10 horas y que a ti te ha costado tantísimo tiempo el poderlo recoger y el poderlo eh, investigar, ¿no? Muchas Pues gracias. muchas gracias, Joaquín. Gracias por invitarme a hablar de mi libro y espero que la gente lo disfrute, porque esa es la idea, que en algún momento también se sonría, incluso suelte alguna carcajada, ¿no? Que eso Muy está bien. bien, para reírnos de nuestros antepasados. Bueno, reírnos con ellos más que de ellos, ¿no? Porque realmente Bueno, al final a veces es. No, está bien, hay que reírse de ellos. hay Está que bien, reírse está de bien. ellos. Muy bien. Sí, Pues nada, muchas gracias y ustedes ya saben, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.